Y ya estamos con la diputada María Eugenia Rosselló, diputada del Partido Colorado. Estaremos hablando de varios temas de actualidad, negociación colectiva, también de este proyecto de tenencia compartida, otro proyecto más que tiene que ver con las mujeres embarazadas y el hecho de que puedan ausentarse algunas horas de su trabajo. Gracias por acompañarnos. Un placer conversar con ustedes. Bueno, arranquemos hablando un poco de negociación colectiva. El proyecto en realidad hay algunas modificaciones que responden a un pedido de la OIT desde hace ya varios años, ¿verdad? Sí, estamos hablando que se aprobó en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, un proyecto de ley cuyo reclamo por parte de la Cámara de Comercio, Industria y Comercio venía ya desde hace muchísimos años, desde que se había promulgado en 2009 la ley que modificó la ley original desde 1449 de negociación colectiva. Entonces, desde esa promulgación es que se han expresado, inclusive el Comité de Libertad Sindical de la propia OIT, donde le pidió a Uruguay modificar esa ley, la 18.566, con el fin de sanear de algún modo los incumplimientos, es decir, que no estamos alineados con los convenios internacionales ratificados por Uruguay en su momento. Y es entonces que, bueno, el anterior gobierno, donde era Tabaré Vázquez el presidente y Murro el ministro, presentaron ante el Parlamento un proyecto de ley en el 2019, cuyo plazo era noviembre del 2019, no tuvo su andamiento, no tuvo su tratamiento, vaya a saber por qué, quizás porque, bueno, terminó el periodo de gobierno y no les dio el tiempo para el tratamiento debido, pero lo cierto es que este gobierno, una vez asumido, decidió retomar el tema y es por eso que en el 2022 se envió desde el Poder Ejecutivo al Parlamento este proyecto de ley, que es un calco, es el mismo proyecto de ley del 2019, pero del 2022, con algunas modificaciones de redacción, pero en sí su contenido es igual. ¿Cuál fue la reacción del Frente Amplio, ese partido que tenía mayorías parlamentarias en el 2019 y que en esta ocasión es oposición? Bueno, es un poco contradictorio, ¿no? Porque va de suyo que es un mismo proyecto de ley que tiene algunas variantes en cuanto a redacción, pero su contenido es el mismo, son los mismos 5 artículos, del cual constan ambos proyectos de ley. Es un poco ilógico que el Frente Amplio, como lo ha sido en su argumento parlamentario cuando se votó, nos haya acusado de que queremos menoscabar los derechos de los trabajadores, cuando eso obviamente que no es así. Es un proyecto que inclusive el propio Murro, cuando lo defendió en el Congreso de Ginebra de la OIT, lo defendió como un orgullo nacional. Entonces digo, a nosotros nos resulta un poco increíble que el Frente Amplio cuestione este proyecto de ley cuando su gobierno fue el que lo elaboró en 2019 y que no tuvo andamiaje porque justamente no les dio el tiempo porque terminó su periodo legislativo, parlamentario, de gobierno mejor dicho. Sí. Entonces digo, ellos han sido muy críticos, lo que nosotros les hemos dicho siempre es que bueno, que en realidad es el mismo proyecto, pero que lo presenta otro Poder Ejecutivo y quizás eso sea el ruido que les hace, ¿verdad? Las críticas no vienen solo del Frente Amplio, también del PIT-CNT. Allí han marcado varios puntos. Uno tiene que ver con el vencimiento de algunos convenios que ellos consideran que es una pérdida de derechos adquiridos, arrancar como en un foja cero cada vez que haya un vencimiento. ¿Podemos explicarlo un poco cuál es el cambio que se dio? Sí, ha sido, también tuvieron su crítica en su momento, cuando esto lo presentó Murro en el 2019. Y en eso debemos confesar que han sido acordes, ¿no? Ellos se quejan y critican, sí, el artículo 4, que es el que incluye lo de la ultraactividad de los convenios. Que refiere que en realidad la ley 18.566 dejó a texto expreso que los convenios cuando vencen siguen vigentes. Y esto vino a zanjar una discusión que hubo a nivel jurisprudencial y doctrinario sobre que la mayoría decía que no, que los convenios cuando vencían tenían que caer todas sus cláusulas, ¿verdad? Esto es un principio básico del Código Civil, o sea, del año 1848 de Tristán Narvaja. Digo, los convenios son contratos, ya sean en lo civil o en lo comercial, da lo mismo, pero si vencen y tienen que volverse a renegociar. Obviamente lo que es materia salarial no se toca, estamos hablando de otro tipo de beneficios. Claro. Acá a lo que se invita es que nuevamente las organizaciones de empleadores y de trabajadores se vuelvan a reunir para fijarse qué convenios pueden mantenerse o cuáles no, acorde también a la situación económica, ya sea de la empresa, del país o del sector al cual esté involucrada esta empresa, para de algún modo que no se vea afectado ninguna de las partes. Claro, porque la crítica viene más que nada en el decir, bueno, ya logramos esto, ¿no? Y llegamos a un convenio y logramos determinado beneficio para el trabajador. Ahora se vence y tengo que volver a trabajar para esto que yo ya había adquirido. Son ámbitos de negociación, claro, y eso es lo que se está de repente trabajar por algo más. Y bueno, se puede mejorar cuando vence ese convenio en un beneficio mucho mejor del que ya se tenía. Pero algunos empleadores quedaban encadenados en una bola de nieve de convenios a veces, que luego pasaba el tiempo, la situación
económicas muy dinámicas, ya sea de la empresa o del país, como nos pasó con la pandemia, y eso después redunda en situaciones difíciles que la empresa tiene que optar por despedir a los trabajadores. Entonces digo, esto también se trató de buscar a un modo transparencia y certeza jurídica en la negociación colectiva, y con este punto que el PIT-CNT ha sido muy crítico, nosotros creemos que además de atender una observación que hizo la OIT, justamente de eso, ¿no? De tener certeza jurídica para ambas partes, digo, es lo justo, ¿no? Por lo que requiere el Código Civil y el Código, en realidad, del derecho laboral también, que es desprendido del Código Civil. Pensando y analizando un poco cómo se dan los marcos de negociación, es decir, analizando la coyuntura de cómo se da la negociación y qué pasa cuando hay una negociación, este cambio no genera una conflictividad que aumenta, es decir, que haya una mayor conflictividad sindical, es decir, que los sindicatos tomen más acciones para intentar de avanzar en eso que ya habían avanzado y ahora se echa por la borda, digamos. En realidad no, yo no lo veo así. Yo creo que la parte más débil de la relación laboral siempre va a ser el epicentro del derecho laboral. Y eso en nuestro país es así. O sea, siempre que haya un conflicto va a estar como intermediario el Ministerio de Trabajo, quien está velando porque los trabajadores no vean vulnerados sus derechos. En Uruguay ningún trabajador tiene vulnerados sus derechos, y yo creo que si en algún modo no hay acuerdo entre las partes, digo, puede mediar el Ministerio de Trabajo como lo hace hasta ahora. Digo, no creo, eso depende también del sindicato y cómo quiera llevar adelante esa negociación. No lo veo así, yo creo que se cumple estrictamente con lo que es un contrato, que cuando vence cesa y bueno, hay que volver a renegociarlo. Eso no quiere decir que no se pueda negociar cosas que beneficien mejor a lo que ya se tenía. Pero también hay que tener en cuenta esa realidad que es muy dinámica, ¿verdad? Y que a veces quedan situaciones que atrapados en beneficios que afectan a la parte de los empleadores y después redunda en una afectación mucho mayor al trabajador. Entonces también hay que buscar el término medio. Además pasa que anualmente, por ejemplo, pueden acordar cierto beneficio, por ejemplo, en base a la coyuntura de un año y después vencido cambia la coyuntura y pueden arreglarlo. Pero eso no pasa actualmente. Eso es acorde. No, actualmente no pasa. O sea, lo que está acordado ya queda ahí. O sea, no ve el caso concreto, sino es como regla general. Los convenios cuando vencen no cesan, a no ser que haya acuerdo de partes, si negocian algo en el medio, digo, se mantiene como está y los beneficios siguen estando. Siempre dejando de lado todo lo que es los salarios, ¿verdad? Porque claro, eso es importante, que la gente tocar. entienda que los salarios no se pueden bajar. Obviamente que eso está establecido por ley también. Otra de las críticas tiene que ver con que no es necesario estar afiliado a un sindicato para participar de esta negociación colectiva. Entonces allí señala que hay un debilitamiento del sindicato, o lo que se busca justamente es eso, que no haya sindicato. El artículo 2 lo que refiere justamente cuando una empresa no tiene un sindicato, que no se entienda por eso que los trabajadores no tengan la posibilidad de negociar su situación. Entonces acá lo que se busca también es beneficiar a los trabajadores. Bueno, no hay un sindicato organizado, pero ustedes son parte de la empresa y tienen derecho a negociar sus condiciones porque ustedes están dentro de esa empresa. Entonces digo, no lo veo como que está afectando a los trabajadores, sino todo lo contrario, está dando voz en esa negociación que hoy en día no la tienen. Así que para nosotros es un beneficio y también es una observación de la OIT, ¿no? Acá estamos hablando de que la OIT hizo reiteradas observaciones y que Uruguay está cumpliendo con esas observaciones y que hoy estamos incumpliendo con convenios internacionales. O sea, lo que quisimos evitar con esta media sanción, este proyecto de ley en diputados, es estar en esta lista negra de países que incumplen con los convenios internacionales ratificados por Uruguay en su momento. O sea que entendemos el PIT-CNT, o sea, es quien nuclea a los trabajadores, intenta defender lo mejor posible a los trabajadores, pero digo, no compartimos esas visiones, todo lo contrario, nosotros consideramos que es un proyecto de ley que lejos de menoscabar los derechos, por el contrario, asegura que todos tengan las mismas posibilidades y da certeza jurídica y transparencia, sobre todo de buena fe, para ambas partes en una negociación colectiva. ¿Te has reunido con Abdala? Sí. Nos hemos reunido con Abdala, ha ido a la comisión, ha expresado lo mismo que me están diciendo ustedes, también han ido a las cámaras, yo soy la presidenta de la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados, hemos recibido a todos los actores, a todas las voces involucradas en este tema, obviamente que hay críticas, pero sí se reconoce que es un avance. Y también hay que decir también que el Ministerio de Trabajo se ha reunido con el PIT-CNT, ha recibido críticas, ha tomado algunas de ellas, otras no, pero bueno, han escuchado a todos los involucrados en cuanto a las organizaciones, ¿no? Involucradas en este tema. ¿Qué les han dicho desde las cámaras empresariales? ¿Cuáles fueron las repercusiones que recibieron una vez aprobado este proyecto, por lo menos en diputados por ahora? Bueno, las cámaras han dicho que este proyecto es un avance, obviamente. Ellos son muy críticos, como que no se han tomado en cuenta todas las observaciones de la OIT, pero bueno, en su mayoría sí.
Así que lo ven como un avance, obviamente que más adelante se podrá evaluar el resto de las observaciones que ellos consideran que son necesarias también para poder dar más claridad a lo que es la negociación colectiva. ¿Hay alguna de ellas que consideres que es importante para... alguna de ellas de las que quedaron afuera, pregunto? Y bueno, ellos lo que mencionan es lo que refiere a que el Estado esté involucrado en lo que refiere a los consejos de salarios, ¿no? Y bueno, eso es algo a atender, yo creo que estoy de acuerdo, pero bueno, por algo las autoridades no la han querido tomar todavía, o para poder introducir en estos cambios. El proyecto está aprobado en diputados, ahora pasó a senadores. El proyecto está en diputados, ya tiene media sanción, pasó a senadores y ahora son los senadores quienes tienen que tener la discusión correspondiente. ¿En qué periodo se puede llegar a dar esto? Y no sabría decirles, eso depende de la comisión, pero yo supongo que para el año que viene, a principios del año que viene, ya podría estar aprobado. Hay varias cosas para el principio del año que viene. Sí, bueno, lo que pasa es que el Parlamento entra en receso a mediados de diciembre hasta fines de enero y bueno, eso también se corta un poco la agenda parlamentaria. La reforma, ¿no? en la seguridad social también en el Senado va a estar. Sí, pero yo creo que este es un proyecto, como vino del Ejecutivo, digo, ya hay, por ejemplo, la coalición está bastante alineada en cuanto a la aprobación, se ha entendido y bueno, eso dependerá también de la oposición. El otro proyecto que has manifestado tus diferencias es en el de la corresponsabilidad en la crianza. ¿Podés mencionar qué es lo que te hace ruido allí? Bueno, que ha tenido también muchas críticas por parte del Frente Amplio, sobre todo. Me hace ruido todo el proyecto de ley, ¿no? Desde el momento que se presentaron los dos proyectos de ley originalmente hace 2 años, por Cabildo Abierto y por el Partido Nacional, dijimos que eran proyectos que realmente no eran como se definían, ¿no? Se llaman tenencia compartida y corresponsabilidad de la crianza, pero son dos cosas que se dan de hecho en nuestra normativa vigente, ¿no? Entonces, el nombre es muy lindo, pero lo que contiene nos preocupa cuando habla de que, bueno, de que un juez pueda revisar las medidas cautelares puestas por otro juez para que pueda mantener las visitas, ese régimen de visitas con esa persona que puede ser un riesgo para ese niño, niña o adolescente. Hemos elevado nuestra voz en ese sentido, hemos tratado de hablar con todos los legisladores de la Cámara de Diputados que integran la Comisión de Constitución y Código. Ahora está en estudio de esa comisión, se han recibido delegaciones, ninguna delegación ha estado a favor del proyecto de ley, excepto Pablo Abdala del INAU, en representación del INAU. Y eso es algo que preocupa también a los legisladores que me han expresado su preocupación justamente de eso, ¿no? Han ido a la cátedra de psiquiatría, de la Facultad de Medicina, Psicología, de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, en fin, defensores de oficio, jueces, que han expresado su voz contraria y preocupación con el menoscabo de los derechos de lo que más tenemos que proteger, que son nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Pero entonces, nosotros apelamos a que los legisladores estudien, formen su opinión y se den cuenta de lo que hemos manifestado, que es el riesgo, ¿no? de poder revisar esas medidas cautelares que para nosotros son de protección y no deben ser revisadas. ¿Y cómo analizás la actuación? Porque el proyecto ya tiene media sanción en el Senado, en comisión también se hizo el análisis, el mismo que se está haciendo ahora en diputados. ¿Qué análisis haces de lo que fue el tratamiento en esa instancia? Que también, no sé si llegó a contar con los votos del Partido Colorado o no. Contó con los votos del Partido Colorado, excepto con el de Carmen Sagnetti, que votó en general y no votó los artículos 4 y 6, que son los que yo siempre he mencionado, que son el nudo gordiano del proyecto, son el corazón, o sea, sacamos los proyectos, pierde sentido. Mismo, claro, son los que ha criticado también la oposición. Exactamente. Bueno, tuvo un tratamiento de 2 años, ¿no? El proyecto se rebajó a lo que era originalmente, así que yo creo que tuvo un gran trabajo en comisión. Sí. Yo hubiera preferido, sinceramente te digo, hubiera preferido que no hubiera ningún proyecto. Yo creo que este problema se resuelve por otro lado. Acá estamos hablando de que estas personas reclaman por procesos más ágiles. El Poder Judicial no tiene recursos económicos, no tiene recursos humanos, está siendo totalmente ineficiente en su gestión a causa de eso, por culpa del sistema político que no le da esos recursos. Yo creo que lo más fácil sería poder dar esos recursos para darle más eficiencia y para poder acortar esos procesos y para dar también más transparencia, ¿no? Digo, que los propios jueces puedan dirimir cuando una situación puede ser falsa o no, como ellos también denuncian, que hay denuncias falsas o de mala fe. En fin, yo creo que no se necesita este proyecto de ley, no hay que tocar el código para nada, el CNA. Yo creo que se arregla simplemente con darle más recursos al Poder Judicial, dotarlo de recursos para que pueda ser más eficiente y no así tocar a lo que es tan importante como es el CNA, que protege a nuestros niños de personas violentas. Digo que un niño que esté expuesto, que le pase algo luego de aprobado este proyecto de ley,
realmente no quiero estar en el zapato del legislador que lo vote. ¿Y en qué expectativas hay con respecto al proyecto? Tengo muy buenas. En diputados, en la comisión de diputados, como les conté, se han recibido varias delegaciones. Sí. Hay varios legisladores de la coalición que han estudiado el proyecto de ley, me han expresado que no están de acuerdo con el proyecto, que les preocupa enormemente este proyecto de ley, por lo que hemos expresado nosotros. Así que yo tengo la expectativa de que se estudie debidamente y bueno, y se llegue a buen puerto. Pero que se lleve a buen puerto, ¿qué significa? ¿Que no aparezcan los votos para votarlo? Y para mí lo ideal es que no estén los votos para votarlo. ¿Y políticamente hay ese respaldo? Y bueno, habrá que verlo. Yo ya me expresé, eso quedará en manos de cada legislador que esté en la comisión, ¿verdad? Pero en el intercambio mencionaste que había varios de que estaban Sí. de acuerdo. Y mira, hay varios legisladores que me mencionaron que hay que modificarle cuestiones jurídicas, de errores jurídicos que tiene el texto, que no se puede aprobar así como está. Y hay otros que me han manifestado la misma preocupación que yo en cuanto a los artículos 4 y 6. Así que bueno, Vamos a ver. todavía no hemos... En ese balance. Estamos negociando. Te mencionaba otro proyecto que bueno que ya tiene unanimidad de votos, que está vinculado con brindarle 4 horas para que las mujeres embarazadas puedan hacerse los controles médicos, algo que parecería lógico, de sentido común. Es raro que tenga que haber un proyecto para que finalmente se dé, pero bueno, al parecer va a tener una vía rápida, ¿no? Algo tan básico y algo que llega tan tarde, ¿no? Dios, increíble que, Increíble. digo, que estemos hablando hoy en 2022, de que se votó, tiene más sanción un proyecto de ley así. Realmente sí, una alegría enorme porque además es un proyecto de ley que impulsó el Partido Colorado, el diputado Sebastián Sanguinetti. Yo viví toda su redacción y bueno, realmente es algo muy bueno, ¿verdad? Sin lugar a dudas que hablamos afuera de cámaras que 4 horas quizás sea poco, pero de 0 a 4 es muchísimo. Claro. Y van a haber trabajadoras que a partir de que se formule este proyecto de ley van a poder contar con su trabajo con 4 horas al mes para rigurosamente hacerse los controles de embarazo, que son tan importantes para tener un embarazo sano, un feto sano y un futuro recién nacido sano, Igual me que es lo imagino, que importa, claro, ¿verdad? que habrá excepciones, sobre todo cuando hay embarazos más complicados, porque Sí. 4 horas mensuales es muy poco. De Sí. repente al principio del embarazo te puede dar, pero ya al final, aunque tengas un embarazo sano, es poco tiempo. Sí, el proyecto prevé eso justamente cuando hay embarazos donde la trabajadora embarazada tiene patologías derivadas de la prematurez o no, y que el médico lo considere, puede accederse a esas 4 horas para hacerse los debidos controles. Así que estamos muy contentos, creemos que es un proyecto que realmente es otro proyecto de ley. El año pasado votamos la ley Federica, este año votamos este proyecto de ley, más o menos a la misma altura del año. Son políticas de Estado de protección a la maternidad y a la primera infancia que para una colorada son fundamentales, así que estoy muy orgullosa de que se haya podido votar. Yo tengo la última que tiene que ver con lo político interno del Partido Colorado y tu sector Ciudadanos, que perdió uno de los referentes una vez que comenzó este gobierno con la salida del economista Ernesto Talvi. ¿Cómo analizás hoy la interna de Ciudadanos, la interna del Partido Colorado y bueno, este liderazgo que está haciendo Adrián Peña, el ministro de Ambiente? Bueno, el sector Ciudadanos, yo creo que no existe en la política un sector que haya superado tanto tiempo después de que su líder haya renunciado. No conozco en la historia política de este país. Sin lugar a dudas fue un golpe muy fuerte para nosotros, Inesperado. la partida de Ernesto, inesperado. Fue un golpe muy fuerte, pero que el sector se mantuvo muy firme, muy unido. Tenemos legisladores en el Parlamento, en el Senado, en diputados, tenemos cargos haciendo un gran trabajo en el Ejecutivo, tenemos ministros. Y yo creo que el sector se ha mantenido muy fuerte, muy unido. Ahora estamos encarando lo que son las elecciones de jóvenes del sábado que viene, que para nosotros es muy importante porque además hemos participado de la instancia de reforma de la Corte Orgánica en el 2007. Yo soy fruto de esa elección, y al igual que tantos otros. Y yo creo que el sector está trabajando muy bien. Ahora se nos viene un desafío que es para las próximas elecciones, pero eso será más hacia el año que viene. Y ¿Ya bueno, están pensando en eso? y yo creo que es momento de ir pensando, sí. No sé si ya, pero es momento de ir pensando para reorganizar el sector. Claro. Es fundamental, ¿no? Porque quieras o no, digo, las elecciones son en 2024, así que ya el año que viene a esta altura hay que estar militando Ahí activamente. aparece Adrián como un líder prácticamente natural del sector. ¿Se espera, se habla, se menciona la posibilidad de que Talvi vuelva? Él ya manifestó públicamente No, prácticamente Talvi que no va a volver. manifestado, Talvi se fue y no va a volver a la política, Exacto. no nos ha manifestado nada. Por lo pronto, hoy te digo, Talvi no está, no vuelve. Adrián Peña es el coordinador del sector Ciudadanos, por supuesto. Él no ha expresado su voluntad de ser candidato, no lo hemos conversado a la interna del sector, así que Bien. ya te digo, Por no ahora. hemos ¿Y qué hablado otro nombre todavía se de... baraja? ¿Cómo? ¿Qué otro nombre otro se nombre? baraja? Y bueno, eso se barajan nombres, pero todavía no los podemos decir. Pero sí, el sector está trabajando, está muy preocupado por ese tema. Es el sector mayoritario del Partido Colorado. Exacto. Así que sí, estamos primero enfocados en los temas, estamos en el gobierno, entonces digo,
Y nuestra prioridad es gobernar. Pero también tenemos que no perder de vista que se acercan las elecciones dentro de un año y medio y es momento de encarar también esas cuestiones que a algunos les podrán molestar o no, pero es momento de tomar las riendas para arrancar el año que viene ya con algo, ¿no? Con Adrián Porque los no dirigentes hablaron. nos reclaman también. Con Adrián no hablaron. Todavía no hemos conversado a nivel interno del sector, así Bien. que no. María Eugenia, muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto, Fue un gusto un placer. recibirte. Gracias.